Muy bien. Iniciamos. El día de hoy me toca a mí. Mi nombre es Juan Carlos Lorta Sainz. Soy director de desarrollo archivístico y normatividad en el Archivo General del Estado. Estoy en representación dando el curso del doctor Jorge Nasif Mina porque el día de hoy es el día del archivista y pues se nos cruzó la agenda, ¿no? Con esta capacitación. Sin embargo, pues es una capacitación básica para que nosotros implementemos nuestro sistema institucional de archivos, conozcamos un poco de la ley y empecemos con la organización de los archivos que tenemos ahí. Me gustaría que iniciáramos con una reflexión. Ustedes ahí en el Instituto Tecnológico Hermosillo son una entidad federal, si gustan prender sus cámaras, eh, son una entidad estatal. ¿Cómo funciona ahí? Para nada más para irme orientando yo. ¿Nadie? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se sí. escucha. Entonces, ¿son una entidad federal o son una entidad estatal o mixto? ¿Cómo funcionan los institutos Somos, tecnológicos? a lo que nos comentan, es mixto. Ok. Tienen dos tipos de recurso público. Sí. Sí, así es. Bueno, porque esto, si quieres apagar el micrófono, la persona que dice cuenta en riesgo. Sí, porque mi voz se duplica. Entonces aplican las dos leyes, tanto la ley federal como la ley estatal. Un poco está basada esta explicación en la ley federal, pero sin embargo son muy similares ambas normatividades. Eh, y entonces vamos a tomar como base eso, ¿no? Vamos para estar cierto ahí. Bueno, sí pueden observar ahí mi pantalla, el PowerPoint que tengo. ¿Sí? Sí, ¿Me así es. confirman? Muy Sí. bien. Vamos a iniciar un poco explicando los propósitos de la Ley General y Estatal de Archivos para que entremos en contexto de las nuevas disposiciones normativas en cuanto a los archivos. Verán, esta ley tiene antecedentes desde el siglo XX, tiene antecedentes importantes. Sin embargo, la archivística moderna no se ha aplicado de manera adecuada en la mayoría de las instituciones gubernamentales. Entonces, el gobierno mexicano necesita que estos procedimientos se cumplan, necesita que estas disposiciones se cumplan y por eso estamos implementando estas campañas para capacitar a las personas. Estamos buscando que dentro de las instituciones o los sujetos obligados, como les denominamos nosotros, pues se cumpla al mayor grado la ley, ¿no? Entonces, como bien dice aquí el segundo párrafo del artículo sexto de la Ley General de Archivos, dice, el Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad, que es un derecho humano, el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de la nación. Este artículo 6 es muy importante porque permite el establecimiento de archivos como debería de ser, digamos, en los sujetos obligados de esta ley. Vamos a profundizar un poco más. Aquí. Vamos a profundizar un poco más para ir compenetrando al concepto de archivo.
Cuando nosotros les hablamos de un archivo, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué piensan ustedes cuando nosotros les digo, vayan al archivo? ¿Me podrían explicar un poco cuál es para tener un punto de partida ahí? Eh, ¿Qué piensan ustedes cuando les dicen vayan al archivo o lleven este documento para el archivo o saquen este expediente del archivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien? Pues sería como un lugar físico donde se concentran todos los expedientes o documentos de alguna institución. Ah, bueno, es que lo que pasa que viste ahí en la presentación, pero en términos reales, ¿cómo están ustedes? ¿Tienen ese lugar físico? ¿Tienen ese conjunto de documentos organizados Sí, o se no? cuenta con un archivo de concentración y también cada área su archivo de trámite. Ok, muy bien. Entonces, el concepto de archivo desde la archivística, pues son esas tres cosas, ¿no? Un espacio físico, un lugar al que se ha diseñado exprofeso para que contenga los documentos, los expedientes con orden, ¿no? Con un orden, con una descripción y con una valoración. Después vamos a ir profundizando a medida que vayamos conociendo los distintos capítulos de la capacitación en general, vamos a ver aproximándonos más al archivo, ¿no? Al concepto de archivo. También los archivos son un conjunto de documentos organizados. Si tenemos una bodega ahí llena de cajas con muchos documentos, etcétera, pero no están organizados, no están descritos y no están valorados, pues desgraciadamente no tenemos un archivo, tenemos una bodega. Y entonces ahí pues los niveles de trabajo se hacen más importantes, más intensos, ¿no? Y también el archivo pues puede ser una institución que administra, en específico, por ejemplo, el caso de esta institución que es el Archivo General del Estado, ¿no? Aquí esta institución trata de incidir en la administración de los archivos estatales y coadyuvar al Archivo General de la Nación a que supervise a los archivos federales, ¿no? Entonces, todo eso puede ser un archivo. Cuando hablamos de archivos, hablamos de un lugar físico, de un conjunto de documentos organizados y puede ser una institución que administra, ¿no? Les decía ahorita, los archivos no son bodegas, no son estos espacios ahí donde vas y echas todo y luego le echas las computadoras y le echas los tilichis encima, ¿no? Tampoco son zonas de castigo como tradicionalmente se había venido manejando, ¿no? Donde mandamos al señor, a la señora ahí que ya se va a jubilar o que no le cae bien al jefe y entonces ahí lo ponemos pues para que no estén quejándose, ¿no? De cualquier situación. Entonces, como tradicionalmente se veía en la burocracia como zonas de castigos a los archivos, ¿no? Y tampoco los archivos no es un lugar donde se manden los casos cerrados, ¿no? Donde exista aquello que es contrario a la realidad archivística que le denominan el archivo muerto, ¿no? Todos los archivos, tanto de trámite como de concentración, pues tendrán que tener una vigencia documental, ¿no? Ya esas divisiones pues van a depender de las herramientas archivísticas, ¿no? ¿Cuáles son las claves para producir documentos de archivo fidedignos y que deben de reunirse las siguientes características? Primero, pues todos los documentos que estén en el archivo deberán de ser auténticos. ¿Cómo se prueba? Pues a través de las firmas, a través de los sellos, etcétera, ¿no? Debe de haber una fiabilidad en esos documentos. Un documento de archivo debe ser fiable, es aquel cuyo contenido puede ser considerado sin lugar a duda como una representación completa y precisa de las operaciones, actividades o hechos. Entonces, los documentos que van a los archivos deberán de ser auténticos, deberán de ser fiables, deberán de ser fiables, deberán de estar íntegros. Esto es muy importante. Deberán de tener una integridad.
La unidad en la que se mide un archivo son los expedientes. Entonces, a veces nosotros transferimos a los archivos de concentración o en los propios archivos de trámite, estamos teniendo expedientes incompletos. Esto también es un problema para los archivos. Y finalmente, los documentos o los expedientes que integran los archivos deberán de poder ser utilizados. A esto de la posibilidad de utilización le vamos a llamar rescate de la información. La información que contienen esos expedientes debe ser rescatable. Deberá de ser recuperada también, se puede decir. Para que todo esto sea posible, para que los sujetos obligados tengan la capacidad de armar un sistema institucional de archivos, deberán de crear una estructura, ¿sí? Esta estructura se entiende por los procesos para la operación, las herramientas para poder nosotros efectuar los movimientos al interior del archivo y los procedimientos. A todo este conjunto de operaciones le denominamos sistema de gestión documental y de archivos. ¿Ok? Al interior del ITH, ¿ya tienen consolidados un sistema institucional de archivos? ¿Me podrían responder esa pregunta? Es UTH más. Perdón, Y UTH, perdón. creo que al momento tiene uno, pero no está como muy bien definido. ¿En qué sentido no está bien definido? Yo Bien, creo que en las herramientas y los procedimientos. cuenta con un cuadro de clasificación. No se cuenta aún con los instrumentos de control que tienen que tener. Muy bien. Entonces vamos a ir acercándonos a eso. ¿Por qué les pregunto? Porque es muy importante para mí que tener conciencia del nivel al que han alcanzado en su organización. Entonces, en el momento en que pasemos del curso a la asesoría, pues las asesorías van a ser ¿cómo dicen? Más certeras, ¿no? Para que resuelvan los problemas que ustedes tienen. Efectivamente, nosotros para implementar el sistema institucional de archivo, pues necesitamos procesos, observar cómo funciona nuestra institución para generar los documentos. Recuerden que en el gobierno nosotros lo único que producimos son documentos. Si fuéramos una fábrica, produjéramos documentos. En el caso de ustedes, pues lo que producen es documentación relativa a comprobar que cierto número de estudiantes concluyeron una educación formal. Esos los documentos que ustedes producen van en medida de que esa situación sea comprobable y rescatable. Que si va a ir un estudiante, pues ustedes pueden entregarle un certificado, un diploma, pueden otorgarle un expediente de alumno, etcétera, ¿no? Eso es por lo regular lo que nosotros realizamos. Pero esa producción debe de ser controlada y administrada. Entonces, para eso necesitamos cierto tipo de herramientas que nos permiten tener una organización, tener una descripción de los fondos y tener una valoración documental. Como vamos a ver posteriormente, pues la valoración documental nos permite discernir qué es lo que vamos a guardar en nuestro archivo y qué se va a ir, ¿verdad? Todo esto tiene que ir, digamos, es un traje a medida de acuerdo que se construye de acuerdo a los procedimientos, a las atribuciones que tiene nuestra institución. Es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos a hacer estos procesos. Obviamente, este sistema institucional de archivos va a tener una estructura operacional, es decir, la gente que va a colaborar para que los sistemas institucional de archivos funcionen. En la cabeza vamos a tener una coordinación de archivos que
esta coordinación de archivos se dará a la tarea de coordinarse con los responsables de archivo de trámite, los responsables de archivo de concentración y, de ser el caso, con los responsables del archivo histórico. Por allá en 2022, si no mal no recuerdo, anduve por ahí en su institución y fui a una bodega que tienen allá no sé, parece como de recursos materiales, pero una parte de esa bodega está destinada a archivos y tenían ahí rack industriales y todo, ¿no? Me pareció muy curioso. ¿Todavía se mantiene así? Sí, así es, lastimosamente sí. ¿Por qué lastimosamente sí? Pues porque se supone que tiene que estar el área o el área que va para la documentación de archivos tiene que ser solamente para eso, ¿no? No tiene que estar como en riesgo, que podría decir que está cerca de otros, podría ser de químicos que están ahí, de los materiales de limpieza y todo eso, pues, y algunas Ujú. otras cosas que ponen en peligro la integridad de la información. Muy bien. Si es correcto, no debería de estar en correlación de otros elementos, ¿no? Bueno, pero para que más o menos me estoy dando una idea de cómo está el ambiente y cómo es, si tienen un archivo de concentración, tienen responsables. Me decías es UTH, ¿verdad? Sí, así es. Sí, bueno, entonces sí estoy viendo donde, sí, como para el lado de la entrada ahí, hay un auditorio, si mal no recuerdo, y luego por ahí está una bodega grande, ¿no? Que tienen ahí en la instalación. Bueno, Sí, así es. dice, el ciclo documental. Anteriormente, en todas las instituciones se pensaba que existía un archivo activo, decían, y un archivo muerto, ¿no? Y esto no está en ninguna parte reglamentado. Desde la ciencia archivística, solamente existe un ciclo documental donde todos los documentos pues están vivos, no hay archivos muertos, ¿no? Ese concepto hay que eliminarlo de nuestro tren de pensamiento. El ciclo vital se divide de la siguiente forma. Hay tres partes fundamentales. En principio, un archivo de trámite, que es donde se generan y se producen los documentos que permanecen activos durante el proceso que son ellos comprobatorios o que tienen algún valor administrativo, legal o contable. Mientras que una vez que ese periodo ha terminado, pero de todos modos se encuentran vigentes, pasan a un archivo de concentración donde se da un proceso de consulta esporádica. Es donde dicen ahí, lo vamos a tener este documento, lo vamos a tener este expediente, porque nos puede caer la auditoría, decimos ahí, ¿no? Entonces a ese periodo se le llama eh, de consulta esporádica. Algunos tipos de documentos, algunas series documentales llegan a convertirse por sus valores secundarios en históricos. No todos, no todos los documentos llegan a lo histórico. Y no por ser antiguos son históricos. Hay ciertas normatividades que nos permiten a nosotros declarar o no si hay archivos históricos. Entonces, esos documentos que alcanzaron a llegar a ser históricos, pues van a ser de conservación permanente, se le denomina. Entonces tenemos tres. Una parte donde son activos los documentos, otra parte donde son vigentes y una tercera parte donde son archivos históricos. Pero a todo esto, ¿qué es el archivo de trámite? En la mayoría de las instancias no tenemos realmente archivos de trámite, sino que hay diversas tradiciones que nos han limitado la existencia de archivos de trámite. Un archivo de trámite deberá integrar expedientes. Eso es lo principal que debe hacer un archivo de trámite. Y por expedientes nosotros no podemos tener esa correspondencia de entrada y salida. ¿Por qué? Porque en esas carpetas de entrada y salida, pues lo que estamos haciendo es
o sea, no integrar expedientes. Estamos revolviendo los documentos, ¿no? Ahorita vamos a aproximarnos un poco más a qué es un expediente, pero en los archivos de trámite, lo que nosotros necesitamos hacer es integrar expedientes. Esa es la clave. Y una vez integrados esos expedientes, nosotros necesitamos clasificar, describir, ordenar, administrar y transferir. ¿Cuándo se transfiere la información al archivo de concentración? Cuando está en su cierre, cuando el expediente queda cerrado. Muy bien. Esas son las cosas que debería de hacer un archivo de trámite. Por su parte, un archivo de concentración debe recibir esa información que ya se cerró, organizarla, administrarla y valorarla. Para después de que todo este procedimiento se haya logrado, pues tendrá que aplicar el destino final. Y en ese destino final pueden suceder dos situaciones. Uno, si esa información llegó a tener valores históricos, valores secundarios, pues se transfiere a un archivo histórico. Pero si no lo hizo, si no logró tener esa calidad, pues vamos a tener que hacer una baja documental. Y así de esa manera, pues vamos a ir cerrando el ciclo documental, ¿no? Bueno, ¿cuál es la labor del archivo histórico? Pues es organizar, describir, administrar y conservar los expedientes y los documentos para investigar y difundir el patrimonio cultural. Ahí en la universidad ustedes no tienen un archivo histórico, ¿verdad? En el momento en que los sujetos obligados no tienen archivo histórico, pueden hacer transferencias secundarias al archivo histórico central, que es una de las funciones que tiene el Archivo General del Estado. También el sistema institucional de archivos cuenta con herramientas para facilitar las labores o las responsabilidades que tienen los archivos de trámite y los archivos de concentración. Estas herramientas, como decía el compañero, son las que les hace falta a la universidad, pero nosotros, como parte del desarrollo archivístico del Estado, tenemos que capacitarlos para que las elaboren, ¿no? Y enseñarle como los atajos para que ustedes puedan armar estas tablas y estos cuadros y se les haga más fácil el trabajo que van a venir realizando posteriormente. Las más importantes de estas herramientas son el cuadro de clasificación y el catálogo de disposición documental. Hay una tercera ahí que habla de tabla de valoración, pero nosotros le denominamos ficha de valoración. Y la otra herramienta fundamental es el inventario. No podemos tener una producción sin saber qué tanto produjimos, ¿no? Entonces, el cuadro de clasificación, el catálogo de descripción documental y el inventario de expedientes está normado en la ley que deberán de contar con ellos. Y ustedes como entidades responsables de la producción de documentos y de expedientes, pues están sujetos a la ley de archivos, ¿no? Para el cumplimiento de eso. Aquí les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Ya lo habían visto esto en otros cursos? ¿Ya sabían de esto o no? ¿Perdón? Sí, nada más, ahorita que comentabas sobre lo que es el archivo, Sí. no hay, bueno, nosotros nos habían comentado años de resguardo, por ejemplo, se manejaban 5 años, 10 años de la documentación, o no hay ese artículo que comentabas ahorita, no existe. De acuerdo, sí. Vamos a primero entender el contexto general y nos vamos a ir aproximando a eso, porque eso que tú me dices es prácticamente el resultado de los 5 cursos. Nosotros vamos a irnos aproximando para entender
cómo realizar una valoración documental. Ah, ok. El catálogo de disposición documental, esa es la herramienta que nos dicta a nosotros al interior de una institución, de un sujeto obligado, nos dicta a nosotros cuánto, cada expediente, cuánto vale, ¿no? Y por valer significa cuánto tiempo es vigente. O sea, Ah, el valor de los expedientes se da en años, ¿no? O en tiempo, para ser más claros. Pero dentro de las instituciones se tiene que asignar ese valor y de común acuerdo. ¿Por qué? Porque solamente en el estado de Sonora, para que estemos claros, existen 208 sujetos obligados. Y cada uno de esos 208 sujetos obligados pues tiene funciones diferentes. Hay universidades, hay sindicatos, hay seguridad pública, etcétera, etcétera. Y pues a cada función la producción de documentos que están realizando pues no puede ser igual a la anterior. Hay ciertos ah, parámetros, ¿no? Por ejemplo, que ustedes después les vamos a enseñar a cómo utilizarlos para que puedan ustedes realizar la valoración y entonces empiecen a tomar decisiones ya en materia de archivo. Eso es bien. el asunto, ¿no? Pero ¿cuál es el primer paso? Gracias. A la orden. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar? Pues antes que todo tenemos que organizar el archivo. Yo me acuerdo haber ido ahí y observar que inclusive tenían un sistema de codificación, o sea, le tenían como una clave a cada caja y ya, ¿no? Era diferente a muchos que había observado, pero era funcional. En otras instituciones, por ejemplo, pues todavía tienen que estar ahí, ¿no? Está el cochinero ahí a flor de piel ahí. ¿Cuáles son los primeros pasos para organizar un archivo? Pues el primer paso es diseñar y elaborar un cuadro de clasificación. ¿Ok? Esta herramienta es fundamental porque habla con base en las atribuciones y funciones del reglamento interior que deberán ustedes tener, qué documentos tenemos, qué documentos son los que nosotros producimos. Primero debemos de organizar el cuadro de clasificación. Esa herramienta nos permite, por ejemplo, decir los tamales de chile con los de chile, los de manteca con los de manteca, los de frijol con los de frijol y los de dulce con los de dulce. Siempre a generar clases, nos permite generar clases que permiten distinguir qué tipos de documentos tenemos y empezar a hacer con esas clases, pues grupos, ¿verdad? A esos grupos nosotros, después les voy a explicar bien, les denominaremos series documentales. El segundo paso es ordenar expedientes para poder instalar el archivo conforme al cuadro de clasificación. Por CCA, vamos a entender ahora, cuadro de clasificación archivística. Una vez que ya tengamos los grupos de documentos, digamos, juntos, los vamos a empezar a organizar. ¿Sí? Esos son los primeros pasos para iniciar con nuestro archivo. Entonces, esto me da pie a mí para hablar de la organización y de la conservación de archivos, que son las primeras, la primera práctica, el primer modelo que se tiene que cumplir en toda archivística moderna, ¿no? Les decía ahorita, primero vamos a organizar, después vamos a escribir, después vamos a valorar. Y eso, ya una vez haciendo todos esos procesos, nosotros vamos a tener un archivo como debe de ser. Entonces vamos a hablar primero de la organización y de la conservación de archivos. Les decía, la organización es un proceso archivístico. No podemos tener archivos, decía el artículo 6 ahorita que le decíamos, sin que estos archivos estén organizados. Si no están organizados, pues son bodega. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizarlos. ¿Cómo los vamos a hacer? Como ya vimos ahorita, con base en el cuadro de clasificación archivística. Y aquí nosotros vamos a elaborar ciertos formatos, ¿no? Vamos a elaborar ciertos formatos que nos permiten ayudarnos con eso. El primero de ellos, pues, es el inventario por expediente. Saber cuántos expedientes tenemos. Después, a estos expedientes les vamos a poner una portada.
y después vamos a valorarlos. En este cuadrito, si tienen ahí, les voy a pasar de todos modos la presentación. Ustedes, para complementar, digamos, los 4 cursos, tendrán que tener al menos ejemplos de estos formatos, ¿no? La organización, la descripción y la valoración permite tener archivos de trámites organizados, instrumento de consulta y control elaborados con valores primarios y valores secundarios identificados. Y nos permite realizar bajas documentales con más que responsabilidad, con certeza jurídica. Eso es lo que desde la archivística nosotros queremos que se implemente aquí en el estado de Sonora. Certeza jurídica. ¿Ok? Continuamos. Estos procesos se organizan de la siguiente manera. Pues primero se hace una clasificación, una ordenación y después una instalación. Primero nosotros, como parte del sistema institucional de archivos, tenemos que reconocer nuestras atribuciones y nuestras funciones, porque luego sucede que mandamos todo tipo de documentos que no son de nuestras atribuciones y nuestras funciones a los archivos, lo que produce que se sobresature. ¿Ok? Luego, una vez que nosotros sabemos cuáles son nuestras atribuciones y nuestras funciones, pasamos a la ordenación, es decir, armar expedientes. Y finalmente, una vez que todos los expedientes están armados, pues hacemos una instalación de estos expedientes al colocarlos físicamente en el espacio que va a ocupar nuestro archivo. Porque es muy importante esta clasificación y saber cuáles son las atribuciones y las funciones que nosotros tenemos. Porque en muchas ocasiones nosotros estamos acumulando muchos documentos de comprobación administrativa inmediata. Es decir, copias, es decir, copias del diario oficial de la Federación o del boletín oficial, etcétera, circulares, documentos que aunque cumplen funciones administrativas, no son de nuestras funciones y atribuciones. Entonces, esos documentos no deben de integrar nuestro archivo. Y a veces deberíamos de tener un archivo pequeño. Sin embargo, tenemos una bodega así como la que tienen ustedes ahí, no muy grande, ¿no? Cuando en realidad, si nosotros comprendiéramos esas funciones y esas atribuciones, pues tuviéramos un espacio más reducido. Si lo tradujéramos todo eso al nivel, digamos, estatal, vamos a observar que en Sonora existen alrededor de 1,100 instalaciones de archivo, bodegas, etcétera, ¿no? Y cuestan al Estado pues una increíble cantidad de dinero en rentas, en impresiones, en tinta, en impresoras, en transporte, etcétera. Cuando en realidad, si nosotros entendiéramos bien los procesos de organización, pues nos iba a costar muchísimo menos. Esa es otra de las finalidades que tiene esto. ¿Cómo hacemos una clasificación archivística? Pues primero entendiendo las 3 preguntas. ¿Qué se va a clasificar? ¿Qué se va a ordenar? ¿Y qué se va a instalar? Pues lo primero que se clasifica son las atribuciones y las funciones de las unidades administrativas que tienen que cumplir obligatoriamente con el marco normativo del organismo, es decir, con su reglamento interior. Se ordenan los expedientes que produjimos en el desenvolvimiento de esas funciones y se instalan esos expedientes que ya están conformados en series documentales. Para la instalación, nosotros tendremos que elaborar una topografía, que la topografía significa el lugar físico donde va a estar guardado o instalado nuestros expedientes. Es decir, como un mapa de nuestro archivo. El segundo proceso importante archivístico es el de la descripción documental. La descripción documental permite que nosotros generemos un inventario general de expedientes. Y en segundo lugar, una guía de archivo documental.
La primera herramienta permite nosotros saber los saberes dentro de nuestro archivo, qué tantos expedientes encontramos de cada serie, de cada sección, etcétera. Y la guía de archivo documental es una herramienta que permite de manera sencilla permitirle al público observar qué tenemos en nuestro archivo. La guía de archivo documental es básicamente una herramienta de transparencia. En su momento vamos a ver estos temas más a detalle, ¿no? La descripción documental, les decía, es una vez que el archivo está organizado, es necesario para conocer su contenido. Por ejemplo, bueno, me gustaría más verlo así detalladamente. Y luego, el otro proceso importante de la archivística es la de la valoración. En este proceso, nosotros vamos a dictaminar, vamos a elaborar fichas de valoración documental que permitirán observar si nuestros documentos tienen valores primarios o valores secundarios. Eso nos va a permitir la toma de decisiones pues, para saber específicamente qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad, después de cumplir el proceso de valoración documental, de generar dictámenes de destino final. O sea, estos dictámenes de destino final son básicamente una herramienta que nos permite definir si tienen los documentos valores históricos y pasan al archivo histórico, o si de plano pues no tienen valores históricos y pasan a la baja documental, ¿no? También les comento en posteriores cursos, vamos a ver esto a detalle para que aprendan a hacerlo y hagan un traje a la medida de lo que ustedes necesitan. Otro concepto que es muy importante también y hay que comprender al interior de la ley es la de las transferencias documentales. Las transferencias documentales básicamente significan el paso de la documentación de un espacio a otro. Por ejemplo, una transferencia primaria es cuando se pasa del archivo de trámite al archivo de concentración y cuando se determinan que los expedientes son semiactivos y se transfieren al archivo de concentración. Recuerden, cuando pasan del archivo de trámite al archivo de concentración, esos valores todavía tienen, esos documentos, perdón, esos expedientes todavía tienen valores, no tienen vigencia. Cuando nosotros realizamos entonces una transferencia secundaria, media ahí un dictamen de destino final. Es cuando nosotros detectamos que los expedientes ya están inactivos, ¿no? Entonces ahí se determina si se va a hacer la baja o se va a hacer el paso al archivo histórico. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? ¿No? Muy bien. En conclusión, dice, para poner un piso fuerte en la organización y la conservación de archivos públicos, cumpliendo con un marco normativo en la materia, se requiere comprender cada uno de los procesos archivísticos y respetar sus tiempos de aplicación. Es decir, es necesario tener organizados los archivos de trámite, clasificados, ordenados, etc. No se puede iniciar siempre en las instituciones nos llaman para iniciar el proceso al revés. Siempre quieren iniciar por la baja, ¿no? Quiero hacer una baja documental. Desgraciadamente, primero nosotros tenemos que organizar nuestros archivos, describirlos y valorarlos para poder pasar a ese paso. Por su atención, muchas gracias. Estoy abierto a las dudas que ustedes tengan.